Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los presentes su presencia y su atención a un trabajo de investigación colectivo y multidisciplinar en torno a dos temas relevantes para la musicología medieval y renacentista, que son además originales y novedosos, dada la ausencia de publicaciones similares previas al respecto. Por un lado, en relación con el famoso lienzo monumental de Paolo Cagliari, apodado Veronés, Las bodas de Caná, de 1573, el segundo lienzo más grande del mundo, que actualmente obra en París, en el Museo del Louvre. Y por otro, aunque de forma relacionada con el anterior, también en torno a un instrumento perdido hasta nuestros trabajos y que fue el precedente medieval de las trompetas naturales, la conocida como trompeta en U. El Conservatorio Superior de Música Salvador Seguí de Castellón es el único centro de entre las instituciones públicas de educación superior en España que ofrece la especialidad completa en música antigua. Por otro lado, nuestra especialización se orienta igualmente a la familia del viento metal, con 4 profesores y más de 40 estudiantes dedicados a la trompeta. Nuestro equipo combina la investigación histórica estricta con la artística, musical, compositiva, pictórica, técnica, interpretativa y acústica, tanto en relación con los objetos que estamos considerando como con nuestras respectivas disciplinas. Nuestro proyecto surge de la creación de un ejemplar de una trompeta antigua en las bodas de Caná y de la publicación previa del trabajo llevado a cabo por 2 de nuestros investigadores, Sanz y Lafarga. Gracias a esta nueva línea de investigación surgida a partir de este instrumento curvado en forma de U, hemos podido identificar 3 antecedentes históricos para él, que han sobrevivido en 2 libros iluminados del gótico, elaborados en torno a 1400. Uno de ellos es en todo similar al que se observa en el lienzo de Veronés, lo que convierte a este último en la 4ª fuente conservada. Esta afortunada circunstancia nos ha permitido darles nueva vida a través de la reconstrucción física de su forma y de su sonido, documentando a la vez el contexto histórico del que existieron. Nuestro trabajo se enfoca de este modo en la primera reconstrucción histórica de 3 ejemplares de un instrumento que previamente no existía en un sentido físico. Y ahí el trabajo que hicimos de reconstrucción de estas trompetas en el taller de Luis Escribano, que es un luthier, con mi idea de que me gusta mucho el tema de la trompeta y todavía está obligado un poco a la reconstrucción y construcción de trompetas, pues hicimos esos instrumentos en re, en el tono que están en el barroco. Como veis, son instrumentos que se tocan hacia atrás porque iba el caballo con el trompetista delante para informar a las tropas que tenían detrás de que venía el enemigo. Por esta razón está construida hacia atrás. Y ahora, después de hacer el trabajo de medición, de sacar del cuadro a escala las trompetas, buscar la reconstrucción con metales, digamos, propios de la época, para que tuvieran la misma sonoridad, voy a que os escuchéis un poquito, casi sin calentar, que no habéis dado tiempo, pero bueno, espero que escuchéis un poquito los instrumentos. También la boquilla tiene unas características diferentes a las que usamos normalmente en los trompetistas modernos. Es una boquilla más para los trompetistas barrocos de la época. Es mucho más grande y tiene un sonido muy diferente. Bueno, vamos a escuchar primero la trompeta, esta que hemos construido aquí, que como veis tiene aquí un cordón para mitigar un poco lo que suena. Esto es una barbaridad, porque claro, había que avisar a muchas tropas que iban detrás. Entonces le ponemos el cordón para que no sea tan explosivo.
mundo se enteraba bien de si venía lo que venía por delante, ¿entendéis? Bien, y ahora os voy a escuchar la otra trompeta. Como podéis escuchar, es otro tipo de sonido. Una que se empleaba en la batalla y esto ya se empleaba en otros sitios diferentes que no era tanto de batalla. Y bien, lo que estamos aquí hablando, y lo hace reuniendo a historiadores, técnicos, artistas y compositores, uno de ellos también pintor, Jorge Camarero. Ha recreado además los sucesivos consorts que habilitaron el lienzo en algún momento, junto a un luthier reconocido por sus diseños previos en metales, Luis Escribano, y a dos catedráticos de trompeta, Miguel Ángel Navarro y quien les habla, que han dedicado toda su vida al estudio de este instrumento. El plan de acción para el proyecto de investigación del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas ISER, Comunidad Valenciana, a quien queremos agradecer el interés y el soporte que nos brinda desde hace 2 cursos académicos. Ha incluido hasta la fecha una serie de actividades que les detallo a continuación. La presentación como exclusiva mundial en prensa, radio, televisión y medios de difusión digital de las trompetas reconstruidas en el Conservatorio Superior de Música Salvador Seguí de Castelló en abril de 2023. La reconstrucción de la trompeta Enú del lienzo del Veronés. La reconstrucción de las 3 trompetas Enú que aparecen en las 3 únicas representaciones conservadas del instrumento. La presentación de estos instrumentos en el contexto histórico y artístico que estamos considerando a través de la celebración de diversas conferencias prácticas en conservatorios y centros de música dependientes del ISEAC, a fines de formación y divulgación. La presentación de estos instrumentos en ámbitos universitarios españoles, Universidad Chávez I de Castelló, Universidad Politécnica de Valencia. El encargo y estreno mundial de 2 obras musicales para estos nuevos instrumentos que seguramente podremos estrenar dentro del festival que hacemos en Castellón, que se llama FESMUS, con la Orquesta Barroca del Conservatorio Superior de Música de Castellón. El diseño de un modelo de cada de estos instrumentos en un entorno gráfico de reconstrucción digital en 3D, a fines de investigación. La presentación de nuestros trabajos en diferentes foros especializados nacionales e internacionales. La próxima reconstrucción del Sakabuche que sostuvo el monje bajo el cornetista actual, tal como se observa en las radiografías publicadas por el Museo del Louvre. La edición de un monográfico ilustrado, bilingüe y a color sobre estos temas relacionados, el lienzo del Veronés y las miniaturas medievales reconstruidas, con ocasión del 25 aniversario de la fundación del Conservatorio Superior de Música Salvador Seguí de Castellón. Mi colega y compañero Miguel Ángel Navarro les detallará brevemente a continuación las actividades que hemos llevado a cabo hasta la fecha a nivel internacional, a fin de divulgar los resultados de nuestras investigaciones, tanto en lo referente a los instrumentos reconstruidos como lo que atañe al contexto global de las bodas de Caná del Veronés. Y también un pequeño avance de las actividades que llevaremos a cabo del presente curso académico en el Conservatorio Superior de Música Salvador Seguí de Castellón. Gracias. Buenas tardes. Nuestros hallazgos en las bodas de Caná, nuestras publicaciones y nuestros diseños realizados sobre las radiografías del lienzo han sido ya presentadas en repetidas ocasiones en la comunidad científica internacional y las grabaciones de todas ellas son accesibles en el canal de YouTube y en la página web que les hemos dedicado y que estamos mostrando en pantalla.
En noviembre de 2019, en el Congreso Internacional de Lucca, en Italia, patronazgo musical en Italia desde el siglo XV al XVIII, organizado por la Fundación Luigi Boccherini, en un panel presentado por el prestigioso doctor y editor de Cambridge, Ian Fenlon, especialmente dedicado al entorno veneciano del Cinquecento. En abril de 2023, en nuestro propio centro, en el Conservatorio Salvador Seguí de Castellón, en donde se ofreció la primicia mundial, también en prensa y televisión y en medios digitales, de la reconstrucción de estos tres instrumentos previamente inexistentes. En noviembre del 23, en el Congreso Internacional de Baltimore, organizado por la 16th Century Studies Conference, uno de los dos más prestigiosos de Estados Unidos sobre el Renacimiento, con dos ponencias a cargo de nuestro equipo, presentadas por las doctoras Jennifer Mara da Silva y Luba Fredman. También en noviembre del 23, la reconstrucción de estas trompetas fue presentada en Estados Unidos en la Universidad de Maryland, durante una conferencia impartida por mis dos colegas presentes, Penélope Sanz y Manuel Lazarga, a invitación del Departamento de Historia de Arte y de Arqueología de la citada universidad. En marzo del 25, en el Congreso Internacional de Boston, organizado por la Sociedad Renacentista de América, uno de los dos más prestigiosos de Estados Unidos sobre el Renacimiento, con dos ponencias a cargo de nuestro equipo, en este caso acerca de la identidad de los responsables retratados en el lienzo, presentadas por las doctoras Mary Lindemann y Rebecca Tucker. En junio del 24, en el Congreso Internacional sobre Historia de la Música, Financiación, Producción e Industria Musical desde la Antigüedad hasta el presente, organizado por la Academia Sibelius de Helsinki, con un panel de 3 ponencias a cargo de nuestro equipo, presentadas por el doctor Mark Everest. En junio del 25, en el Congreso Medieval Internacional de Leeds, en Inglaterra, uno de los más prestigiosos de Europa, con un nuevo panel de 3 ponencias a cargo de nuestro equipo, en esta ocasión para la presentación física y demostración práctica de las trompetas reconstruidas que nos ocupan aquí. Y hoy, pocos meses después, tenemos el enorme placer de poder presentar a la comunidad científica de nuestro propio país una síntesis del trabajo realizado durante los últimos años, junto con la primicia de los nuevos hallazgos de nuestro equipo, en el marco de este 11º Congreso Nacional y 9º Internacional de Conservatorios Superiores de Música de España. Durante el presente curso académico y en relación con estos mismos tópicos, se celebraron 2 jornadas de formación para el profesorado en el Conservatorio Superior Salvador Seguí de Castellón. Una dedicada a estos metales perdidos hasta nuestros trabajos y otra dedicada a los diversos consortes instrumentales que el veronés estampó sucesivamente en su lienzo monumental para la Orden Benedictina. Igualmente, se impartirá un taller dirigido a los alumnos sobre los mismos tópicos, y 5 de nuestros estudiantes de máster en la modalidad de investigación trabajan actualmente en 5 TFM sobre estos temas. Estos trabajos serán presentados en junio del 26 junto a un TFG orientado a una revisión del estado actual del arte en el marco del proyecto de investigación en curso en el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana. Por último, 2 conferencias públicas que actualizarán nuestro modelo y nuestros avances acerca de la interpretación de las bodas de Caná del veronés. Tendrán lugar en medios públicos de nuestra comunidad autónoma, aún por determinar. Y tenemos previsto igualmente el estreno de 2 obras expresamente encargadas para estos instrumentos renacidos hace apenas 3 años, la trompeta y el oboe. Confiamos en que las ponencias que les presentamos hoy resulten instructivas e interesantes para los presentes y también en el futuro para cuantos académicos y público en general accedan a nuestros trabajos, y sobre todo en que aporten nuevo ímpetu y nuevos progresos en la investigación acerca de la existencia de un instrumento que había estado perdido durante más de 600 años. Y de hecho hemos conseguido localizar desde entonces algunas fuentes iconográficas más en relieves y tallas en madera de varios monasterios del medievo inglés y francés, que les mostraremos brevemente al final, y que son ya el objeto de futuras investigaciones y publicaciones orientadas desde nuestro centro para los próximos años.
Las aportaciones de cada uno de nosotros en nuestras respectivas especialidades han resultado todas decisivas a la hora de devolver a la vida a estos instrumentos en el marco del proyecto de reconstrucción multidisciplinar. Dejo paso ya al doctor Manuel Azarga, que les ilustrará con un cierto detalle acerca del contexto histórico, iconográfico y musicológico de estas tres fuentes iluminadas del 480. Para concluir, mi colega Penélope Sanz les mostrará las tres nuevas fuentes mencionadas de trompetas tenor, junto con una serie de quimeras medievales, híbridos de humanos y animales que sostienen trompetas en S, otro de nuestros objetos de investigación en el marco de este fantástico y ilusionante proyecto. Gracias. Muy buenas tardes. Un placer para mí estar aquí y sobre todo un placer estar con mis tres compañeros hablando de este tema. En ocasiones parece que exageramos, pero es exactamente al revés. Yo lo que les voy a mostrar son las tres miniaturas, las fuentes de donde proceden estas reconstrucciones de un instrumento que no existía previamente y un pequeño comentario histórico del contexto, quién encargó esos libros, las tres fuentes, que nos pilla cerca. Es Carlos III el Noble, en Pamplona, aquí al lado. Y en un momento, estas son nuestras páginas web. Bueno, después, si quieren, aquí tienen unas tarjetas que pueden recoger. Y la primera es la de una página que aloja todo lo que hacemos desde hace años sobre el gran lienzo de los Verones, la gestiona y la elabora Penélope Sanz. La segunda es nuestro conservatorio. La tercera es otra página donde tenemos cosas varias, como dijo un buen amigo hace muchos años, y ha fallecido. Este es un pequeño vídeo que hay en YouTube de la conferencia que dimos en la Universidad de Maryland, en College Park, a invitación de ellos. Nosotros fuimos al Congreso, informamos a la comunidad académica de Maryland, de Washington, y nos surgió esta pequeña charla. La charla estaba dedicada a Verones, pero allí incluimos 5 o 10 minutos al final la presentación de las trompetas. No las teníamos, pero les presentamos a ellos, les presentamos el trabajo. Bueno, digo a ellos porque estas criaturas realmente son de Vicente, de los trompetistas y del luthier. Penélope y yo pues hacemos muchas cosas, pero a mí no se me hubiera ocurrido decir, Vicente, haz esto, que hacía tiempo que nos encontrábamos que esto no existe. No se me hubiera ocurrido, pero a él se le ocurrió directamente y las hizo. Por eso a veces me refiero a ellas como sus trompetas. Esta es una de las tres miniaturas, en un momento las mostraré, que coincide, perdón, es una de las tres reconstrucciones que coincide en tamaño y forma, en proporción, con una de las tres quimeras que voy a mostrarles en un momento. El cartel es la presentación de la conferencia que hicimos en el 23, acudió prensa, acudió Apunt, el canal valenciano, emitieron una cuña, se difundió. Estos son los rayos X del Louvre. Bueno, la sección central de músicos, el cuadro mide 70 metros cuadrados. Es el segundo cuadro más grande del mundo y el más grande del Louvre. Es el que está enfrente de la Mona Lisa. Y en el 92 se invirtió pastizar $1 millón haciendo muchas cosas. Había que restaurar el cuadro, hicieron muchas cosas, entre ellas una gran publicación donde se publicó en la página 117 la escena central de músicos, y también hicieron rayos X de todo el cuadro. Tienen 130 y tantas láminas de 1 metro, o poco más de un palmo. Está todo. Lo que no lo tienen todavía es digitalizado. Las últimas noticias que tenemos del Louvre, de la jefa de archivos de Francia de hace unos 3 años, es que sí, se han puesto por fin a la tarea, no exactamente a instancias nuestras, aunque sí, sino porque es un trabajo que deben hacer como parte de la financiación europea y parece que ya se han puesto. Voy a hacer aparecer sobre los rayos X 2 de estas trompetas, una de las trompetas y también el sacabuche oculto, en el que ya están trabajando nuestro amigo Luis, que no ha podido estar aquí. Esta es la quimera a su izquierda, es la quimera, y esta es la trompeta oculta. Solo había 3 fuentes conservadas de este instrumento, el precedente medieval de las trompetas naturales, evidentemente. Es anterior a la trompeta en S, en las cuales Penélope después les mostrará algunos ejemplares y 3 nuevas fuentes en que también hemos localizado. Pero solo había 3 ejemplares, que son las que he reconstruido,
y esta, que es la cuarta, aunque estas tres fuentes son de 1400 y el gran lienzo del Veronés es de 1563. Aquí podemos apreciar mejor las siluetas. El personaje central, el que está oculto bajo el violagambista actual, que es Diego Ortiz, es Giorgio de Castelfranco. Giorgione, el pintor más misterioso de la historia del arte, el paradigma del arte veneciano, solo que había muerto 50 años antes del cuadro. Y en la primera formación, antes de lo que no podemos contar aquí, pero que en la página se puede acceder con toda facilidad, nuestras publicaciones son todas libres, salvo dos que nos ha publicado la Universidad de Padua, la revista de musicología, Música y Figuración, donde estudiaron y se doctoraron casi todos los que están sentados en el banquete del Veronés, y salvo esas dos todo se puede consultar. Giorgio de Castelfranco es el Leonardo veneciano, según Vasari, solo que estaba muerto. Y en la primera formación, que hoy le podemos mostrar, pero que es accesible, es muy sencilla, se entra en la página, pincha uno en los PDFs y se los descarga. Pues era una misa fúnebre del derecho veneciano perdido para Giorgio, porque había muerto en las fosas comunes del Lazareto anónimas, de peste. Te llevaban al Lazareto, te aislaban, y si sanabas, volvías y te devolvían tus propiedades, y si no, te enterraban allí. Y como todo ciudadano veneciano tenía ese derecho, el derecho a una misa cantada, pues Giorgio no lo había tenido, y el Veronés le representa ahí. Bueno, solo una pequeña aclaración de quién es este señor que aparece, pues, el protagonista original del gran lienzo. Después pasaron muchas cosas por el camino y ya las estamos contando. Estos son los tres ejemplares de trompeta que reconstruyeron en el Conservatorio Superior de Castellón, y ahora las mostraré con un poco más de detalle. La primera, la de arriba, es la que coincide con el cuadro del Veronés, es decir, no hemos reconstruido cuatro, puesto que dos eran del mismo tipo, pues hemos reconstruido tres. Y bueno, pues contarles un poco la historia de estas tres miniaturas. Las dos primeras que vamos a ver pertenecen al libro de horas de Carlos el Noble. Esta es la tumba de Carlos el Noble en el palacio, en la catedral de Pamplona. Carlos el Noble pues fue un gran personaje, murió en el 1425, personaje culto, muy diplomático. Se le llamaba el Noble precisamente por eso, porque tenía dotes diplomáticas y su padre, Carlos II, le enviaba frecuentemente a Francia en tareas diplomáticas, donde se desempeñaba bien. Esto que vemos en el lateral es su cota de armas, bueno, un escudo, su cota de armas, de lo cual diré algo en un momento. Aquí vemos estas ilustraciones no tienen más onda. Esta es una página del libro, los libros de horas son unos libros de rezos iluminados del gótico, empezaron en el siglo XIII hasta serse editados. Bueno, no se editaban porque no hay dos iguales. Hay unos cuantos miles de estos libros que se llamaban de horas porque, a imitación de los libros de rezos de los monjes medievales, comenzaron a elaborarse para clientes particulares, nobles, pues marcando las horas del día. Los rezos incluían calendarios, a veces no, casi siempre. Son libros iluminados, pero no como los incunables que estamos habituados a pensar. Tenían un formato, una plantilla, y cada cliente podía elegir cuántas imágenes incluía, cuántos rezos a sus santos o a los santos de su territorio. Es decir, esto tuvo tanto éxito que muy poco después, ya en el siglo XV, el control de estas ediciones pasó de los monjes, porque esto originalmente eran libros de rezos para monjes, al control de libreros, impresores, etc. En el caso de Carlos, pues parece que él no lo encargó, sino que lo compró en un viaje a París y se lo completaron. Sabemos esto, se sospecha esto, porque existe ediciones que no había dos iguales, pero en este caso casi. Hay otro igual, solo que tiene las láminas dedicadas a la cota de armas vacías, probablemente esperando a otro cliente. Es decir, había una cierta variedad en lo que cada cliente quería incluir y podía pagar. Cuántas capitales, cuántas veces aparece mi cota de armas, a cuántos santos le meto rezos adicionales. Yo no me voy a extender aquí, esto es un tema que se puede consultar en cualquier momento. Bueno, también completó el castillo de Olite, tan famoso, tan
también la Catedral de Pamplona y el Palacio, perdón, y algún edificio más, y puso fin pues, a un par de siglos de lo de siempre, disputas familiares, políticas, en torno a lo que hoy es la Comunidad Autónoma de Navarra. Con él se unificó Navarra, se podría decir así. Este es el castillo de Olite, supongo que algunos de los presentes conocen bien. Yo también tuve la suerte y el privilegio de trabajar allí con Aurelio Sacaseta, hace muchos años, el cabildo de la catedral. Estas son las dos miniaturas del libro de Carlos el Noble, porque la tercera no está en su libro, está en la Biblia paduana. El libro de Carlos pues es el libro iluminado que más fuentes iconográficas musicales tiene. 180. Hay 180 de estas criaturas, son quimeras, híbridos de humano-animal, animal-animal o animal-planta. Al menos 100 hacen algo con libros, leen o hacen algo con libros. Y casi 180 tocan o ilustran instrumentos musicales. Aquí vemos una de las páginas, aunque no es la que corresponde a él, y las dos trompetas de las tres correspondientes a estos dos ejemplares. El libro, más detalles sobre el libro, sobre todo lo que estoy contando aquí, pues en esta publicación que hemos traído, se editó este año con motivo del 25 aniversario de la fundación del centro, el Salvador Seguí de Castellón, es bilingüe. Y ahí está todo, las fotos de color. También están las fotos de Vicente Taller, bueno, unas pocas que pusimos ahí. Y en una de ellas, ahí están los planos, que yo no he conseguido verlos. Ahora voy a mostrar unos dibujos nuestros. Bueno, los tiene, además que los tiene, y en algún momento. Esta es la primera, esta es la que coincide con el lienzo del Veronés, este es el tamaño real, es chiquitilla, y aquí la hemos ampliado. Esta es la que todavía no ha hecho sonar. Después la subo. O casi quizá. Gracias. Esto es lo que les decía. Tenemos unos diseños que no son los originales del Cristo, pero ahí están las medidas aproximadas. La segunda, que la he hecho sonar antes, es del mismo tipo, solo que el tubo, no recuerdo cómo se llama, el tubo del túnel es más largo, mientras que la tercera que vamos a mostrar es de otro tipo. Estos instrumentos tienen un problema, y es el problema de siempre de los metales naturales. Hoy, como tocamos con metales, con pistones y válvulas que permiten cortar el tubo, parece que todo está ahí, como en una flautita. No, una flautita, pero eso no es así. En un tubo natural, el metalista solo puede tocar la serie armónica. Para él, lo más difícil es tocar una escala diatónica, a no ser que suba al cuarto registro de la serie. Y claro, con una trompeta de estas dimensiones es muy difícil llegar al cuarto registro de la serie. Sí, los trompetistas venecianos de los tiempos del cuadro de antes, hay un trompetista que se llama Zorzi Trompeta. Su trabajo era ese, señalizaba en las naves venecianas que viajaban entre Flandes y Londres y se instaló en Venecia poco antes de los tiempos del cuadro y dejó sus apuntes. Este personaje había recibido formación compositiva y añadió ornamentos para los toques de corneta que hacían. La ventaja de solo poder hacer la serie es que las señales límites son inconfundibles. Y en las guerras, desde los tiempos de los romanos antes, pasaba lo mismo. Si tú solo puedes emitir la serie, hacer las combinaciones que quieras, pero las señales son inconfundibles. Mientras que cuanta más variedad melódica y más próximos están los tonos, y con la que está cayendo, donde esté combatiendo la gente, pues el problema es bastante mayor.
tipos de Zorzi, o sea, de Zorzi trompeta, se llamaba este trompetista, pues parece que los metalistas más hábiles alcanzaban el armónico 12, que eso es mucho. La tríada mayor es cuarto, quinto y sexto. Do, do, sol, do, do, sol, mi, sol, si. Y después, pues hay que contar 4 armónicos más. Y eso, si tú tienes una trompa natural, que está encurvada y es más larga, cuanto más largo es el tubo, más grave es, pero más cerca, en una zona más confortable para el labio del intérprete, está el cuarto registro. Todo tiene sus más y sus menos, pero con este tipo de diseños es muy difícil hacer algo más algo más de lo que ha hecho Vicente. Pero bueno, todo se entrada. Tenemos otro en marcha, que es el Sakaguchi, y a esa trompeta del Veronés se le pueden sacar muchas cosas. Bueno, esta era la segunda, he hecho un pequeño excursus, pues por aclarar quizá, para los que tocan metales esto lo saben estas cosas por experiencia. No sé si cruda experiencia o agradable experiencia, pero este es su mundo. Con los pistones, con los sistemas románticos, ese problema desaparece prácticamente, aunque cuando el trompetista ha puesto la nueva posición, vuelve a estar al aire y puede volver a levantar de serie. Bueno, la última trompeta, la que ha hecho sonar en tercer lugar, que no es esta, este es un libro diferente. Esta es la Biblia paduana, está en 2 trozos, la mitad está en Padua y la otra mitad está en la British Library en Londres. Y aquí es un libro diferente, esto no es un libro iluminado para un cliente, sino que cuenta historias, lo encargó probablemente un civil, no un eclesiástico, porque no está escrito en latín, sino en vernáculo, en lengua vernácula. Y está pintado a modo de un cómic, como actualmente. Son 300 láminas, es decir, 600 y pico páginas con las 2 caras, y en casi todas hay 4 de ellas, en algunas hay 3 y una sola, muy poca. Y es una especie de discurso visual. Y de todos modos, las indicaciones las inscripciones que hay frecuentemente ahí no se refieren a hechos bíblicos, sino a lo que ocurre en las viñetas. Bueno, pues en una de ellas, ya de las últimas, creo que es, 34, aparecen estas 2 ilustraciones. Y este músico, aquí hay uno con un clarino recto, y este es el tercer tipo, que es el mismo diseño, pero es ligeramente diferente a las otras 2. También es de la misma fecha, 1400. Mientras que esta lámina, que aparece al lado, justo al lado, pues esto también es una aportación original de nuestro equipo, una observación que nadie había hecho, porque se estaba diciendo hasta ahora, esperemos que cambie pronto, que los 2 talleres de lutería y metal más antiguos son uno de 1600, no recuerdo ahora la publicación, y otro de la enciclopedia de Diderot, de 1700 y pico, pero este es de 1400, y evidentemente es un... Sí, Vicente va a tocar con esta trompeta hacia vosotros para que escuchéis. Lo escuchaban bien la gente los soldados que llevan 2000, 3000, pues era la manera de comunicar. Se venía, no sabemos los toques porque ahora no los tenemos. Así, con esa fuerza, y esto llegaba súper lejos. Pues creo que hemos llegado al final. Voy a dar paso en un momento bueno, estas son las medidas correspondientes. Y las medidas tampoco las hemos incluido en la publicación, eso ya lo digo. Este es el taller que estaba mostrando hace un momento y no hay duda, aquí no cabe discutir sobre lo que es evidente. Bueno, estas ya las han visto otras antes, la presentación de Vicente, y creo que están al final. O sea, aquí están las 4, las 2 quimeras del libro de Carlos III el Noble, la de la Biblia paduana y la del lienzo del Veronés, está en su costado. Paolo Cagliari, él es el autor del lienzo, aunque no trabajó solo, tenía equipos de pintores muy buenos, tan buenos como él, y
Enrique Pessoas en un momento les mostrará, entre una pequeña selección de todas las que hemos podido encontrar, de trompetas en S, que es otro instrumento un poco desatendido, el siguiente paso, la evolución de las trompetas, pues también tres notas en U, y por eso hemos puesto aquí 3 círculos. Pues creo que esto es todo, si no me falla la memoria, las publicaciones ya la conocen. Muchas gracias por su atención y doy paso. Es Jorge Camarero, compositor y laudista, que es quien ha recreado los consorts según las siluetas que hemos dibujado nosotros. Buenas tardes, gracias por la atención. Frente a estas primeras imágenes que vamos a ver, vamos a pasar de fase de pasar porque ya conocen el origen. Esta y esta, que es el S, no como los modelos que hemos visto. También procede del libro de horas de Carlos el Noble y está aquí porque es prácticamente dedicar un tiempo dedicar un tiempo tan extenso solamente a las trompetas en U que aparecen en estas épocas. ¿Por qué? Porque lo más frecuente era que las trompetas que se presentaban, tanto en miniaturas como escenografías, como otro tipo de representaciones, fueran en S. Como saben, la técnica o tecnología para encurvar tubos cilíndricos que se practicaba en Grecia y en Roma se perdió durante bastantes cientos de años hasta el medievo, donde se redescubrió, por decirlo de alguna manera. El procedimiento normal era obtener una U y el ensamblado de dos U's invertidas daba como el producto era evidentemente una trompeta en S. En cualquier caso, la mayor parte de las representaciones que encontramos son en forma de S y lo van a ver. La más antigua que hay después de estas 3 que se están reconstruyendo, de estas 4 que se están reconstruyendo, data de la década de 1360 al 70 y tiene forma de U. Se encuentra en una vidriera, es un detalle de una vidriera en la Catedral de Nuestra Señora de Lourdes, en Francia. Se trata de la que se encuentra situada en la nave sur. Como verán, es un ángel, no hay apenas detalles sobre la forma de cogerla, es bastante habitual. No se puede mencionar mucho, pero sí que podemos destacarla porque es una forma de U típica, además como nos las ha mostrado Vicente, y no tiene guirnaldas, que las observaremos en otros momentos. Las guirnaldas normalmente tienen la función de unir los segmentos del tubo que están doblados o bien la campana con el resto del tubo, y como tienen un valor tanto estético, ornamental por decirlo de alguna manera, como funcional, cuando vean las representaciones verán que muy pocas se representan y que además son muy diferentes. Las hay muy grandes, muy pequeñas, colocadas en lugares inesperados o poco lógicos. Eso solamente los músicos lo pueden criticar. Avancemos un poquito más, estamos en 1379. Este pequeño detalle que se encuentra en la Catedral de Worcester, en Inglaterra, es una talla de madera en una sillería. Se trata de una figura muy pequeña, pero fíjense lo bien representada que se encuentra, especialmente aunque está rota, que es lo que sucede también con muchísimas de estas fuentes iconográficas que nos llegan lo que nos llega. Y normalmente la mayoría está bastante deteriorado. Les decía que fíjense la forma en la que a pesar de estar rota es evidente la composición que tiene en S y la campana, el detalle de la campana. Esta catedral y sus obras artísticas habían estado fechadas erróneamente durante mucho tiempo y al rehacer esta datación se ha podido estimar que esta trompeta en S es de las más antiguas después de las que se han reproducido aquí, en el proyecto de investigación. Aquí encontramos en el Reino Unido, en la década de los 90,
ahora esta representación en madera se centra en la silografía, sí, efectivamente. En forma de S también, no voy a destacar nada de ella porque van a haber muchas figuras que se sitúan en la parte de arriba de las catedrales, de las iglesias, sobre soportes bien de madera o bien de piedra y tienen formas muy parecidas. Adelantamos un poquito más, estamos en 1390. En esta no podemos afirmar que se trate de una trompeta en S o en U. No hay acuerdo sobre ello. Está grabado sobre piedra, no está hecho en madera, que es relativamente más sencillo de hacer, porque si te equivocas, pues la cambias, pero la piedra sobre la dovela de una puerta no se puede cambiar. No sabemos si se trata de la segunda figura, la supongo, una figura, una pieza en S o en U. Adelantamos, como verán, esta está aquí, hay una diferencia de 60 años, pero como es la misma situación, la misma iglesia, en otra dovela de otra de las puertas, que entre las dos, entre esta y esta, hay 60 años de diferencia, más o menos, pues me he saltado el criterio cronológico y la he puesto aquí. Bien, en esta está claro que la trompeta que está rota, la primera figura, sostiene una trompeta en S. Este conjunto que van a ver ahora data de 1400. Las dos, aunque parezca otra cosa, son formas en S, lo que pasa es que son muy peculiares, pero la forma en la que están dispuestas es muy peculiar. Este edificio, que se llama Santa María Hall, en Coventry, en Inglaterra, fue originalmente ideado para que lo utilizasen en el gremio de comerciantes y tenía un estilo medieval construido entre 1340 y 1342. Quiero que vean el conjunto que adorna la parte superior, que están hechos en madera y ricamente pintados, con oro, etc. Este conjunto de 10 ángeles pone la parte superior y, como verán, salvo dos de ellos, todos tocan instrumentos musicales. Dos de ellos tienen la boca cerrada y hacen este gesto, luego deben estar orando. Si se dan cuenta, la primera de las figuras y la quinta, es decir, la primera desde este lado y la quinta, la primera de las dos en medio, están tocando trompetas en S, ambas dos. Una de las ilustraciones que aparece en el capítulo del tributo del emperador romano, dentro de las historias de la Tierra de Oriente, en 1400, una de estas miniaturas ilustra también una trompeta en S, y si se fijan, aquí sí que son claramente visibles las piezas de enlace de los diferentes tubos. Guirnaldas. Esta figura también es una trompeta en S, 1420, también se trata de una ilustración de otro libro, el Tratado de Troya, el asedio de Tebas, el libro de Troya. Quiero que se fijen, la traigo aquí porque aunque es una S típica, quiero que se fijen en el detalle de la que procede. Para que se hagan una idea, estos pequeños cuadros, fíjense supongo que muchos de ustedes están familiarizados, la mayoría, con las miniaturas, con las figuras lineadas. Esta que acabamos de ver es esa. Este es el tamaño de las letras, pero es que dentro de unos momentos, si tiene paciencia, verán una que entra dentro de una letra capital y todavía tiene más detalle que esta. La ven ahí, se trata de una forma en S, típica de 420. Esta figura es preciosa, es una trompeta en U o en S. Si tuviera que apostaría todo mi dinero, que no es mucho, a que es una U. Se trata de un conjunto de ángeles que están tallados en madera en el techo de la catedral de la iglesia de San Clemente en Norfolk, en Inglaterra. La trompeta esta trompeta aquí representada está rota, con lo cual, claro, hay mucha divergencia en las opiniones de los expertos. Fíjense la figura, qué cosa más impresionante. Pues como esta misma figura, hay bastantes más dentro, como músicos. Sin embargo, en una única que toca trompetas, el único ángel que toca trompetas en esta representación de la iglesia es este. ¿Ustedes qué apostarían? ¿Que es U o es S? Fíjense la manera tan peculiar con la que coge la trompeta por abajo. No percibes bien si está cogiendo toda la parte de abajo, el tubo de delante, el tubo de detrás, eso lo ven los expertos luego. Esta figura también es una trompeta en S
Y lo destacable de ella es que está configurando una batalla que no, la mayor parte de estas miniaturas hablan sobre episodios bíblicos, Antiguo Testamento, etc. Sin embargo, esta batalla que se presenta aquí tuvo lugar pocos años antes. Se celebra una victoria. Realmente el trabajo de buena parte del trabajo de los trompetistas en esa época ya saben que era guiar a las tropas, darles las órdenes precisas, como en un baile, pero para guiar, evidentemente. La composición típica a caballo era la trompeta recta o la trompeta curvada, y evidentemente es mucho más cómodo llevar una trompeta curvada a caballo para dar los avisos que llevar una trompeta recta. Pero siempre que veamos una representación y no es de la trompeta curvada o sola, siempre estará acompañada de al menos una trompeta recta. Esta es muy difícil de leer, pero es una forma de verse. Es otra Biblia, la Biblia de Ricardo II, se encuentra en el British Library, no sé si la ven aquí. La pueden percibir. No hay mucho detalle, pero también es un conjunto típico. Sí. No, es que si no, no las veo. Vale. En este caso, estas figuras seguro que las conocen. Se trata de la obra de Frangélico para el tríptico de Lilianoli, que se encuentra ahora mismo en el Museo de San Marcos de Florencia. Estas son muy conocidas, 1473. Lo que esas figuras, que son de un tamaño muy pequeño, hacen es adornar el tabernáculo de los mineros, que es un pequeño templo construido por Lorenzo Sberti, que los que tengan conocimientos de historia del arte seguro que saben quiénes son. Aquí lo que podemos destacar es, además de la presencia de guirnaldas, la imaginación, podríamos decirlo, en cuanto al tamaño y la proporción de las campanas, que no tienen nada que ver una con otra con la longitud del tubo ni su diámetro. Vamos a ver unas figuras muy rápidamente, que son tallas en las que las caras son de este tipo. Aquí tenemos una de 1400 con forma de S. Verán que muchas iglesias de este tipo aparecen con este aspecto como de no sabemos muy bien qué. Esta es una S. Aquí vamos a dar un pequeño salto. Esta ilustración es de un manuscrito, está hecha con tinta roja. Está el comentario de la Mánides, sobre el Pentateuco, y no tenemos la figura entera aquí porque se me olvidó ponerla, y ya lo siento. Se trata de una quimera. Este personaje, que parece tener no tiene brazos ni nada parecido para sostener el instrumento, y tiene cuerpo de bestia. Como ven aquí, las guirnaldas están colocadas de aquella manera. Bien. Esta figurilla es así de pequeña, es decir, no es ácido. Fíjense, es una talla en una sillería, como pasa en muchas obras de esta época. Se trata de una S, supongo que la ven bien, pero la delicadeza con la que está elaborada, la verdad es que es enternecedora. Y las horas, Dios mío, las horas. Las fechas de elaboración de esta obra datan entre 1478 y 1515. Pero como no tenemos ninguna certeza de nada y intentamos organizarlas, está puesto como a mitad de ese periodo. Volvemos a una imagen típica en Inglaterra, de estas hemos visto alguna, trompeta en S, 1450. Y aquí tenemos otra composición típica. Una trompeta en S, en este caso vemos algo parecido a un anillo, que podría ser una guirnalda, con una forma más cilíndrica. No voy a detenerme en esto. Aquí tienen otro fresco en el que también se está viendo la trompeta en S, de esta desafortunadamente, pero también la parte de abajo es la composición que suele aparecer. Vemos otra trompeta en S, pero en este caso está rota. También se trata de una pieza de madera. Esto es digno de mención porque normalmente en las ilustraciones de esta época, quienes sostienen los estandartes, es decir, las banderas de los contrincantes en una batalla, suelen ser trompetas rectas, y en este caso no es así. No es así en dos ocasiones. Dentro de esta Gesta Romanorum vemos que en 2 páginas las trompetas que sostienen estandartes, que por cierto están acompañadas en este caso de chirimías, que también eran frecuente, aparecen en 2 páginas diferentes. Trompetas en S sosteniendo
representando a los estandartes de los contrincantes. Bueno, seguimos. Aquí tenemos el catecismo ilustrado de Mann Heidelberg, lo que llamaban la Biblia de los pobres, en la que se ilustran diferentes tópicos del medievo, en este caso la danza de la muerte. Se trata de una obra didáctica y, como ven, en varias páginas, en 2 páginas he sacado 2, hay trompetas en este. Esta que data de fechas parecidas está aquí, se trata de un fresco para ilustrar otra vez la composición o la figuración musical, el consort musical típico que acompaña a un episodio bíblico. Aquí la tiene. Tenemos la trompeta en S, 2 trompetas rectas, y 3 trompetas rectas, al menos una de ellas trompeta en S. Vale. Aquí tenemos otra trompeta en U que está rota y dentro del mismo conjunto una trompeta en S o trompeta pegada, por lo menos que la forma es bastante curiosa. Estamos ya en 1473 y estas figuras se encuentran en un conjunto monumental dentro de la catedral de York. Son figuras que están hechas como en espejo, es decir, una está a la derecha, la otra a la izquierda del mismo grupo. Las fechas, en realidad, se supone que la datación más antigua es 1473 y la última de ellas 1500, pero es prácticamente imposible cuál de ellas es más antigua que la otra. Bien, estas están aquí por, ¿cómo se llama eso? Esto es la lonja de Valencia. Están aquí porque ven que es una composición, la de abajo parece una plegada, la de arriba parece una S, y se ha especulado que esto podría ser un prototrombón, dando por hecho, perdón, a ver si no me tropiezo, dando por hecho que estas 2 cosas que aparecen aquí, esa y esa, sean probablemente, ¿cómo se llama? Exacto, que fuera un prototrombón o trombadora. Pero, evidentemente, sobre todo por eso he puesto la de abajo, que tiene esa forma, evidentemente, el objeto de esas 2 líneas que las cruzan es mantener la estabilidad del conjunto de la arquitectura, o sea, de la obra. Es poco probable que tratándose de 1476 se tratara de este. Aquí tienen una trompeta en S y quiero que vean dónde está. Esta es una ampliación, esto es una ilustración de un encargo de lienzo hecho por encargo del gremio de arqueros, me parece. Fíjense dónde está. Está aquí, representada con mucho más detalle que se puede ver aquí, por supuesto. Pero es evidente que es una trompeta en S y fíjense que aquí las guirnaldas van en grupos de 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y por ahí fuera ya no podemos filmar más. Pero sí que se ve por dentro el reflejo de la campana. Yo creo que ya los dejo tranquilos. ¿Qué hora es? Ya. Estamos en. Vale. Pues yo creo que ya no soy más la paliza, las conclusiones están claras, les agradezco que se hayan tenido paciencia y doy paso a mi padre. Que nada, muchas gracias por escucharnos. Y como veis, pues la investigación va a continuar con todas las trompetas que hemos encontrado justo y estamos buscando para que, más que nada, eso está hecho con la idea de que en el conservatorio tenemos muchos alumnos de trompeta, entonces tienen que hacer muchos trabajos finales de carrera, ¿no? Entonces, de cara, hacen cosas que a veces no son de su, digamos, su carrera. Entonces, con esto les estamos dando un material muy importante a la gente joven para que conozcan estas trompetas y que hagan sus trabajos.